Gálatas capítulo 1. Vamos a terminar este libro o este capítulo esta noche en Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta el final del capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Empezando el versículo 11, estamos leyendo una porción un poquito larga porque es una historia. Aquí Pablo está dando su testimonio de su conversión y lo está compartiendo con la iglesia. Vamos a estar mirando su conversión. Vamos a estar mirando unos cuantos versículos en Hechos. Vamos a dejar, cuando terminamos nuestro dedo ahí en Gálatas, y pues vamos a estar en Hechos también mucho tiempo. Entre Hechos y Gálatas vamos a estar mirando la historia, la conversión de Pablo. Vamos a empezar Gálatas capítulo 1, versículo 11. Yo voy a leer el primer versículo, después ustedes versículo 12, yo 13, y seguimos hasta llegamos juntos, terminando versículo 24. La palabra de Dios dice en versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no con su licencia enseñada con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran cristianos. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Todo junto, versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos guíes esta noche a estudiar esta porción del libro de Gálatas. Gracias por el privilegio de estudiar este libro versículo por versículo. Y Señor, ayúdanos a entender la conversión de Pablo, y Señor, que podemos aplicarlo y también entender cómo tú trabajas en nuestros corazones y cómo tú vas a salvar a otros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Esta noche vamos a hablar sobre, como dije, la gran conversión de Pablo. Conversión, ¿verdad? Así se dice. Siempre me salía conversación cuando lo ponían en el types, ¿no? No, conversación, no, conversión. La semana pasada nosotros hablamos cómo Pablo estaba en shock, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, porque ellos, la iglesia, rápidamente fueron a otro evangelio. Y Pablo estaba diciendo, hold on a second, ¿qué pasó aquí? Yo me fui y ustedes se fueron a otro evangelio. Vamos a repasar un poco en versículo 6. Dice en capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después en versículo 8
versículo 9, Pablo le dice que va a pasar a los que siguen otro evangelio, o qué va a pasar a los que siguen otro evangelio que no sea lo que enseñaba el evangelio verdadero. Y mira lo que Pablo dice en versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, Pablo dice, sea anatema. Ahora que Pablo da su saludo, vemos en el principio de este libro, y rápidamente habla sobre lo que ellos estaban haciendo, Pablo les recuerda ahora en esta porción de escritura, para terminar este capítulo, les recuerda su testimonio de conversión. Muchos de nosotros lo conocemos, el camino de Damasco, pero Pablo pasa tiempo aquí en esta última porción del capítulo repitiendo, porque imagino que ya ellos conocían su testimonio, porque cuando era pastor de la iglesia, pero les recuerda qué grande Dios es en su vida y cómo Dios les salvó a él. Cuando Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia, Pablo quería demostrar a ellos, primero, que su apostolado vino de Jesús y no por hombre. Por eso lo dice en capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre que lo resucitó de los muertos. Y también que el evangelio en cual él predica vino por solamente la revelación de Dios y no vino de hombre. Y él quería estar claro en eso a ellos. Ahora, si empezamos versículos 11 y 12 de capítulo 1, en nuestro texto esta noche, dice en versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Ahora vemos que está repitiendo lo que estaba diciendo en versículo 1 para asegurarle que no fue de hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué bueno que cuando nosotros salimos a compartir el evangelio, cuando estamos tocando puertas, cuando hablamos a nuestra familia sobre el evangelio, sabemos que el evangelio no vino de nosotros o del hombre, pero vino por revelación de Jesucristo. Y qué bueno que nosotros confiamos en la palabra de Dios, que vino de Él y no es historias que nosotros inventamos. Y Pablo les da a ellos prueba sobre su vida personal, en su conversión, cuando conocía a Jesucristo como Salvador. Que el evangelio no es de hombre, pero de Dios. Y su testimonio, cuando lo cuenta a nosotros, da prueba de lo que él enseñaba era correcto. Cuando él predicaba a la iglesia, su testimonio estaba común, o seguía la predicación de él, no era otro. Y viendo lo que pasó en la vida de Pablo, podemos tener fe en Jesucristo. Vemos que la última parte de este capítulo les da detalles de la vida de Pablo y su testimonio. Esta noche vamos a mirar la vida y la conversión, cómo Pablo recibió a Jesucristo. Primeramente, número 1, vamos a hablar primero lo que pasó antes y después de su conversión. Antes de su conversión, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Él lo dice en nuestro texto. Mira versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, como dije, vamos a estar mirando al libro de Hechos también, porque ahí está la historia, el camino de Damasco. Vamos a Hechos capítulo 8. Empezamos ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1 a 3. Y sabemos que a este tiempo, si yo menciono Pablo, estamos de acuerdo que en este tiempo su nombre realmente fue Saulo.
pero si sigo con Pablo, entiende que era Saulo aquí en Hechos. En Hechos capítulo 8, versículo 1 a 3, Saulo a ese tiempo perseguía a los cristianos en Jerusalén. Y mira lo que dice esta porción de escritura. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, escucha lo que dice, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y sabemos que no solamente fue en Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Hechos 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trayese preso a Jerusalén. Y Saulo pensaba que esto fue algo que él tenía que hacer. Ese fue el trabajo de él a ese tiempo. Ahí a todos que son cristianos le llevaban a la cárcel hasta la muerte. Vamos a Hechos 26. Hechos capítulo 26. Versículo 9 al versículo 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estamos viendo un poquito sobre la vida de Pablo. Pero no solamente vemos que él perseguía los cristianos, pero antes de su conversión, él estaba avanzado en judaísmo. Sabemos que él estudió debajo de ¿quién? Gamaliel. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahora, ¿quién fue Gamaliel? Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 34. Como dije, vamos a estar mirando unos cuantos pasajes aquí en Hechos para que vean físicamente con sus ojos, que no sean palabras mías, pero ustedes vean la historia de Pablo. En Hechos capítulo 5, versículo 34, dice, entonces levantándose
en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. So, Pablo fue una persona bien conocida. Él fue una persona que tenía posiciones con poder religioso. Vamos a Hechos capítulo 26 para ver eso. Hechos capítulo 26, versículo 2 o versículo 12. Hechos capítulo 26, versículo 12. Es un buen tiempo ahora cuando estamos en versículos para tener un iPad o algo que le rápido pueda ir, pero muchos de ustedes son rápidos con su dedo, se pueden ir rápido. Hechos capítulo 26, versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y teniendo ese tipo de poder que Pablo tenía, probablemente significaba que también tenía dinero. Tenía poder, tenía dinero. Pablo está en un camino rápido, teniendo mucho éxito en su vida. Vemos que él perseguía a cristianos, que él estaba creciendo en sus posiciones en la ciudad. Y último, vemos que antes de su conversión, él estaba celoso de las tradiciones religiosas de su familia. Vamos a Gálatas en nuestro texto. Deja tu dedo ahí en Hechos, vamos a regresar. Pero vamos a nuestro texto en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más, mira que dice, celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo estaba bien orgulloso que él era hebreo. Vamos rápido a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vemos también de este versículo que él era orgulloso de ser fariseo y también hijo de fariseo. Él lo dice otra vez en Hechos capítulo 23, versículo 6. Vamos otra vez a Hechos capítulo 23, versículo 6, donde dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Vemos que él estaba orgulloso sobre eso, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Mira también lo que él dice sobre su vida. Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5. Estamos viendo todavía antes de su conversión, su vida antes de ser salvo. Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5 dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, lo conocen todos los judíos, los cuales también sabían que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más secta de nuestra religión, viví fariseo. Y esta secta que habla de religión fueron los que querían matar a Jesús, y él fue parte de esa secta.
Y él viviendo con estas personas en cual no querían a Jesús, es la razón que él tampoco quería a Jesús. La razón en cual él quería perseguir a los cristianos. Y Pablo dice en Hechos capítulo 26, versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, todo eso fue antes de su conversión. Todo lo que nosotros hablamos fue antes. Vamos ahora a ver su vida después de su conversión. Pablo no tenía mucho contacto con los apóstoles después de su conversión. Vamos a nuestro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 15 hasta versículo 20. Gálatas capítulo 1, nuestro texto, versículo 15 a versículo 20. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que miento. Pablo no vía a los discípulos por 3 años después de su conversión. Conoció a Jesucristo como Salvador, y 3 años después es cuando él llegó a ver los apóstoles. Y cuando le vio a ellos, fue por solamente 15 días. En Hechos se dice por qué él solamente estaba 15 días. Vamos otra vez, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 26. Estamos viendo algo después, su conversación, qué pasó después. Cuando llegó a Jerusalén, dice versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínate, Pablo perseguía a los cristianos, le mataban, le pusieron en la cárcel, y ahora conoce a Jesucristo como Salvador. Y cuando él llega allá y dice: yo soy cristiano, obviamente la gente va a pensar sobre lo que hizo antes. No, es imposible que tú puedas ser cristiano porque tú ponías a todos los cristianos en la cárcel. ¿Cómo es posible? Por eso dice, tenía miedo. No creían a él que él fue discípulo. Sabemos que después de su conversión, no vio a los discípulos, y también las iglesias de Judía tampoco le conocían a él. Mira nuestro texto otra vez, Gálatas capítulo 1, y vamos a ver la última parte, versículo 21 a versículo 24. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judía que eran de Cristo, en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Quiero ver ahora algunas explicaciones por su conversión. ¿Por qué Pablo hizo un cambio drástico en su vida? ¿Qué pasó en la vida de Pablo en cual él hizo una decisión en el camino de Damasco? ¿Qué cambio? ¿Qué vio? ¿Por qué él hizo un cambio? Número 1, podemos pensar, podía ser de riquezas. Podía que Pablo
quería hacer una decisión por el Señor, por el dinero, para estar rico. Pero sabemos que cuando estaba con los judíos, ya estaba rico. Ya Pablo tenía dinero. Maybe él no quería ser rico más. Maybe él pensaba en su mente, si yo recibo a Jesucristo, pues todo el dinero se va. Sabemos que él dijo todas las riquezas que él tenía o dejó. Sabemos que él dejó todas las riquezas que él tenía para seguirle a Dios. Todo ese dinero que Pablo tenía lo dejó para ser seguidor de Dios. Pablo dice en Hechos, vamos otra vez, Hechos capítulo 20, versículos 33 y 34. Hechos capítulo 20, versículos 33 y 34. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahora, no solamente, probablemente maybe no fue riquezas que vino a Jesucristo. Número 2, podemos pensar, podía ser por fama. Podía ser que él recibió a Jesucristo para ser más popular, para que la gente le conozca más. La respuesta obviamente es no, porque ya tenía fama, ya muchos le conocían a él. Ya muchos le conocían que él perseguía a los cristianos o era una persona conocida. Mira lo que Pablo experimentó después de su conversión. 1 Corintios capítulo 4, versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Okay? Eso probablemente no fue por fama, no fue para ser popular, no fue para conocer más personas. Número 3, podemos pensar, Pablo quería ser salvo, quería conocer a Jesucristo para tener poder. Él quería poder, pero él tenía poder cuando estaba con los judíos, ya tenía eso. Tenía riquezas, eso no era por riquezas. Tenía fama porque ya los otros le conocían, era famoso. Y ya tenía poder, eso no podía ser ninguno de esos tres las razones en cuales él recibió a Jesucristo como Salvador. Ahora, como cristiano, él no tenía poder, estaba pasando por mucho sufrimiento. Si no había una conversión por riquezas, por fama o por poder, pues ¿por qué Pablo hizo una decisión para recibir a Jesús? ¿Por qué en el camino de Damasco él hizo una decisión para Cristo? Otra pregunta podemos decir ¿es posible que Pablo fue engañado? En el camino de Damasco, es posible que maybe Pablo fue engañado y recibió a Jesucristo como Salvador. Pues ¿quién le engañó? Si esto es cierto, ¿quién le engañó a Pablo para hacer una decisión? Sus amigos no le engañó porque ellos quería que él seguía matando a los cristianos. ¿Okay? Los amigos no querían que él recibía a Jesucristo porque sus amigos querían que él siga matando a los cristianos. Los cristianos no podían engañarlo porque él le perseguía a ellos. Él le mandaba para la cárcel, le tiraba a los cristianos de su pueblo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y las mujeres y les entregaba en la cárcel. Ahora vamos a capítulo 9 de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas,
y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajese presos a Jerusalén. So, vemos que él sacaba a la gente de su pueblo también. Muchos todavía, después de su conversión, tenían miedo de él. Hechos capítulo 9, versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sabemos que por su testimonio que Pablo recibió el evangelio de Jesús y no por hombre. Le dice eso nuestro texto en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino porque la revelación de Jesucristo. Sabemos que también Pablo vio a Jesús resucitar de los muertos. No tiene que ir ahí, pero 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8, le dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sabemos que él no podía ser engañado para recibir a Jesús como Salvador. Otra posibilidad de por qué él recibió a Jesús como Salvador es porque él estaba enojado a ese momento. Cuando estaba en camino a Damasco, estaba enojado y hizo una decisión para Jesucristo. Mira cómo Festo le respondió cuando oyó sobre lo que Pablo estaba predicando. En Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Hechos 26, versículos 24 y 25. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Otros tenían otros pensamientos sobre su conversión. Otros pensaban otras posibilidades que él podía conocer a Jesucristo. Pensaba por todo que él hizo a los cristianos, se sintió mal y por su conciencia tuvo una conversión. Eso fue otro pensamiento, que él se sintió tan mal en el camino de Damasco sobre lo que él estaba haciendo, que por su conciencia, pues él recibió a Jesucristo ahí en Damasco. Algunos dicen que por el calor en el camino de Damasco, hacía tanto calor que le dio un heat flash, se dice en puertorriqueño. El heat flash es cuando tiene tanto calor que a veces pierde la mente o se caen, tú sabes. Dicen, pues, probablemente estaba tan caliente que tuvo un heat flash y él pensó que vio a Jesús, pero realmente no le vio. Eso pasa con personas que tienen heat flashes, ven cosas que realmente no está ahí. Dice, pues, probablemente pasó a él y dice, yo vi a Jesucristo, pero realmente no lo vio. Pero cuando vemos el testimonio de Pablo, sabemos que eso no podía ser posible. No podía ser posible que él tuvo un heat flash y pensó que veía a Jesucristo, pero no estaba ahí. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente que a los cristianos le pusieran en la cárcel, le mataban. Hechos capítulo 23, versículo 1, dice: entonces Pablo,
mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Era algo que dijo que tenía que hacer. Ahora, Hechos capítulo 26, versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo sabía que él lo hizo por ignorancia y él sabía que necesitaba misericordia. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, le dice también sobre Pablo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo dice que él no vio a Jesús solamente una vez. Ese camino de Damasco no podía ser porque tiene un heat flash, porque él vio a Jesús otra vez, diferentes veces. Hechos capítulo 18, versículo 9, dice: entonces el Jesús dijo a Pablo en visión de noche. Este es otro tiempo. Dice: no temas, sino habla y no calles. En Hechos capítulo 22, versículos 18, 17 y 18, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. En Hechos capítulo 23, versículo 1, dice: a la noche siguiendo se le presentó el Señor y le dijo. Ahí vemos otro tiempo donde Pablo habló o vio a Jesús. Dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará con la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es posible que Pablo recibió a Jesús porque estaba enojado. Estamos viendo diferentes circunstancias o diferentes personas que dijeron por qué Pablo recibió a Jesucristo. Esta noche yo quiero decir la única razón que Pablo hizo una decisión para recibir a Jesucristo como Salvador. Esta es la única razón, es prueba en la Biblia y es lo que nosotros creemos. Pablo recibió a Jesucristo como Salvador en el camino de Damasco porque Pablo físicamente vio a Jesús. Él con sus ojos vio a Jesús. No era por fama, no era por riquezas, no era para poder, no era porque tiene un heat flash, no era porque estaba enojado. Él hizo una decisión para recibir a Cristo porque Pablo físicamente vio a Jesús. Y ese fue el cambio en cual él tuvo. Y si tú ves a Jesús como Pablo le vio, tú vas a tener la misma conversión que él tenía. Pablo él mismo explicó cómo él vio a Jesús. Cuando estaba en Jerusalén ya para matarle a Pablo, Pablo pidió si él podía hablar. Y cuando le dio permiso para hablar, Pablo le dio su testimonio sobre su conversión. Lo vemos en Hechos capítulo 22, no podemos leer los 16 versículos, pero en Hechos 22,
versículo 1 a 16, le dice el testimonio de Pablo, en cual él le dijo a todo ahí en Jerusalén. Mira cómo Pablo empieza el capítulo 22, versículo 1. Hechos 22:1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y después, por los próximos 15 versículos, le dice su testimonio. Vemos también que Pablo habló y dio su testimonio al rey Agripa y el gobernador Festo en Hechos capítulo 26, versículos 12 y 23. No vamos a leer esa porción también, pero vemos otro tiempo donde Pablo dio su testimonio a estas personas. Pablo físicamente viendo a Jesús con sus ojos es la única explicación que explica su conversión. Pero ¿por qué no le importaba dejar todas las riquezas que tenía? ¿Por qué a él no le importaba a tener fama, a ser popular, a que todos le conocen? ¿Por qué a él no le importaba a tener poder? ¿Por qué estaba bien para él sufrir para el Señor? ¿Por qué estaba bien para él para pasar por pobreza, sí, a ser pobre? ¿Por qué estaba bien que él pasaba por persecución? Todo esto que él sabía que tenía que pasar. Mira su respuesta en Hechos capítulo 26, versículo 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo quería obedecer la visión en cual él recibió de Jesucristo. Ahora, para terminar esta noche, sabemos que la gran conversión de Pablo se explica mejor por su propio testimonio, que fue Jesús, en cual resucitó de los muertos, que él le vio a él. Y esa es la razón en cual Pablo vino o recibió a Jesucristo como Salvador. No solo una vez, pero unos cuantos veces durante su vida tenía esa comunicación con el Señor. Y eso fue una de las evidencias que Jesús sí resucitó de los muertos. Esa fue evidencia a otros que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer con esto? Con esta gran conversión. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta historia de Pablo conociendo a Jesucristo como Salvador? Pablo lo menciona en nuestro texto en Gálatas, hablando a las iglesias de Galacia. Después de que él le dice qué está pasando, por qué está escuchando otro evangelio. Después pasa tiempo de versículo 11 a versículo 24 dando su testimonio, repasando lo que Jesús hizo en su vida. Para nosotros, cuando nosotros leemos esta porción, cuando leemos el testimonio de Pablo, cuando vemos conversión que tenía, para nosotros, si no conocemos a Jesucristo como Salvador, puede haber el testimonio de Pablo para ver la mano de Dios, para ver cómo Dios le salvó a él. Si ya le conoce a Jesús como Salvador, pues podemos glorificar a Dios en cómo Dios usó o cómo Dios le tocó a Pablo en el camino de Damasco. En Gálatas, el último versículo de Gálatas, capítulo 1, en otro texto dice, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo quería que nosotros conocemos y obedecemos a Él, el cual Él vio en el camino de Damasco. Él quería que nosotros también, la iglesia de Galacia, que ellos conocían la misma persona en cual Él vio en el camino de Damasco. Que nosotros también podemos recibir ese regalo en cual Él recibió en el camino de Damasco. Vemos que Pablo en el final de este capítulo le recuerda de su testimonio de salvación. Vemos Pablo gran conversión.
en esta última porción de este capítulo, Pablo repasa el testimonio de él como salvo, como conoció a Jesús. La próxima semana empezamos en Gálatas capítulo 2 y seguimos con la carta en cual él escribió a las iglesias de Galacia. Pero qué bueno que repasa a nosotros en Gálatas capítulo 1, diciendo a las iglesias el testimonio que tenía, gran testimonio que tenía ahí en el camino de Damasco, el milagro que Dios hizo en su vida, y él conociendo a ese Dios, qué cambio Pablo tenía en su vida, qué cambio de una persona persiguiendo a los cristianos, poniéndolo en la cárcel, matándolo, ahora conociendo a Jesucristo como Salvador. Qué gran diferencia vemos en la vida de Pablo, sabiendo que Pablo escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Qué bueno Dios usó a Pablo en su vida. Vamos a estar de pie todo antes que lo preparamos para Santa Cena. Vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a cantar el último himno. Después lo sentamos otra vez y vamos a tomar este tiempo precioso, este tiempo donde nosotros recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y podemos ver también en Gálatas, en estos últimos versículos, cómo Dios le cambió y cómo Pablo se recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario para él. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad esta noche para recordarnos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para nosotros. Y es un tiempo precioso, es un tiempo bueno para nosotros como cristianos. Pero como digo siempre, no deje que este día, el primer domingo de cada mes, sea el único tiempo donde nosotros recordamos el sacrificio de Jesucristo como el sacrificio que hizo para nosotros en la cruz de Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, estudiando la última porción del capítulo 1, vemos la conversión de Pablo, el milagro que tú hiciste en el camino de Damasco, cómo físicamente te vio a ti, qué drástico cambio él hizo en su vida. Y Señor, él dio testimonio de eso unos cuantos veces para que otros vean ese milagro en cual tú hiciste en la vida de él. Señor, cuando pensamos sobre Pablo y el milagro que tú hiciste, pensamos en nuestras propias vidas. Señor, tú hiciste un milagro en mi vida. Tú hiciste un milagro en los que conocen a ti como Salvador esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros como cristianos cambiamos completamente. Estamos siguiéndote a ti y tú le estás usando a nosotros grandemente. Y Señor, yo pido que tú sigas usándonos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.